Es un pueblo sin calles, sin autos. En Caleta Tortel todo empieza cuando la ruta termina. Todo se hace a pie, y cada paso que uno da es sobre la madera. La madera es la identidad del pueblo. Un pueblo suspendido entre los fiordos, anclado al mar y encajado en la cordillera de los Andes. 10 años atrás llegué sin saber qué iba a encontrar. Hoy entiendo por qué algunos lugares no se olvidan. Esto es lo primero que ves al llegar, un estacionamiento, porque hasta acá llega el asfalto, hasta acá llegan los autos. Desde este punto en adelante, todo se hace a pie. Han pasado 10 años desde la última vez que estuve acá. Por entonces venía recorriendo la Patagonia a dedo desde Río Negro. Caleta Tortel no es simplemente bonita, es morfológicamente única y presenta características que son oro para los que perseguimos lugares distintos. Es una villa construida sobre fiordos, frente al Pacífico, sostenida casi por completo por madera, conectada por un sistema de pasarelas que reemplazan cualquier idea de calle. Desde lo más alto se entiende el entorno. La ciudad se ordena a orillas del mar, cubierta de vegetación siempre verde y rodeada por los Andes patagónicos. Desde acá se observan los picos nevados y las cascadas de deshielo, que caen directamente por las paredes de granito. Pero basta girar la vista para entender el contexto. Hacia el sur, el terreno se abre y todo se vuelve más amplio. Tortel queda encajada entre montañas, rodeada por un entramado de fiordos, con el Pacífico de fondo y la desembocadura del río más caudaloso del país marcando el paisaje. Los perros son sin duda parte de la esencia del lugar. Siempre va a haber uno dispuesto a acompañarte por las pasarelas. Son parte del paisaje tanto como la madera. Hay sonidos en Tortel que son muy característicos. Y no me refiero a los pájaros. Es un sonido que evoca la cultura del lugar. La madera. Tortel es madera. Ya sea el golpe de un martillo, un serrucho o una motosierra a lo lejos. Son sonidos que conviven con el paisaje. Personalmente me agradan, forman parte de la vida del lugar.
pajaritos. Diez años atrás bajaba por estas escaleras cargando una mochila enorme y pesada, que en ese momento ni sentía. Estaba completamente absorbido por lo que veía. No tenía ni idea que algo así existía en la Patagonia. Por entonces uno no tenía esa ansiedad de validar el destino antes de pisarlo, como sucede ahora. Recuerdo haber llegado de noche, golpeando las puertas de los hostales, con los faroles apenas atravesando la neblina, y las pasarelas de madera perdiéndose en la oscuridad. Tortel es también la puerta a una ruta increíble. Hay un ferry que te permite seguir hacia el sur, hasta Puerto Natales. Así continué mi viaje 10 años atrás, rumbo a Torres del Paine. Recuerdo lo mucho que me dolió pagar el boleto. Venía haciendo un viaje muy austero, a dedo, y ese gasto fue un golpe duro. Pero también recuerdo atravesar los fiordos, los témpanos a la deriva alrededor del ferry, conocer el aislamiento de Puerto Edén y hasta en un momento ser escoltado por delfines. Valió la pena cada peso.
Se nota que muchas de las casas no están habitadas. Es probable que solo se usen en temporada alta o que la villa esté atravesando un cambio generacional. Porque Tortel es hermoso para recorrer como visitante, pero vivir acá el día a día no es tan simple. Sin transporte interno, cualquier tarea implica trabajo físico. Algo tan simple como cambiar una garrafa significa moverla a pie, o en el mejor de los casos arrastrarla con un carro por las pasarelas. Por eso es tan común ver a la gente cargando mochilas, cajas. Es parte de la rutina. Las pasarelas tienen algo particular. Si te salís del recorrido principal, el lugar se vuelve medio laberinto. Escaleras que suben, bajan, se cruzan. Caminos que no sabes bien a dónde van. Y eso también construye la identidad del lugar. No es lineal ni predecible. Evidentemente muchas de las pasarelas principales fueron reemplazadas hace poco. Se nota el color fresco de la madera. Algunos sectores estaban cerrados por obras, entre ellos la plaza principal. El río Báquer recorre más de 170 kilómetros de los campos de Hilo Norte y termina así, abriéndose entre los fiordos, teniendo el agua de un turquesa que el Pacífico tarda en absorber. Desde arriba, Tortel se ve pequeño, y tiene sentido. Afuera todo es desproporcionado. Este viaje me dejó claro por qué Tortel es un distinto. Porque no es más que el resultado de un pueblo que decidió estar a la altura del paisaje que lo rodea.